Imagina que llegas a un problema que parece imposible de resolver. Tu negocio no crece, tu salario no aumenta, tus deudas siguen creciendo y todo lo que intentas simplemente no funciona. Ahora imagina que existe una forma de pensar que te permite descomponer cualquier problema, no importa qué tan complejo sea, hasta su esencia más básica, y desde ahí construir una solución completamente nueva. Una solución que nadie más ha visto porque todos están copiando lo que ya existe. Esta forma de pensar se llama pensamiento de primeros principios y es la herramienta mental que Elon Musk utilizó para reducir el costo de acceso al espacio en 90%, para hacer rentables los autos eléctricos cuando todos habían fracasado y para construir múltiples empresas valoradas en miles de millones de dólares. Y lo mejor de todo es que tú puedes usar esta misma herramienta hoy en tu vida, en tus finanzas, en tus decisiones, para romper los límites que te han detenido hasta ahora. Déjame contarte cómo Elon descubrió este principio y cómo lo aplicó por primera vez de una manera que cambió toda una industria. Cuando decidió que quería enviar cohetes al espacio, hizo lo que cualquier persona haría. Investigó cuánto costaba comprar un cohete y descubrió que el precio era 65 millones de dólares por lanzamiento. Para la mayoría de las personas, esa información habría sido el final de la conversación. Demasiado caro, imposible, busquemos otra cosa. Pero Elon hizo una pregunta diferente, una pregunta que cambió todo. No preguntó cuánto cuesta un cohete, preguntó de qué está hecho un cohete. Y esa pequeña diferencia en la pregunta lo llevó por un camino completamente distinto. Descubrió que un cohete está hecho de aluminio, titanio, cobre, carbono y algunos componentes electrónicos. Entonces hizo la siguiente pregunta: ¿cuánto cuestan esos materiales si los compro directamente del mercado? La respuesta que encontró fue impactante. El costo de los materiales de un cohete era aproximadamente el 2% del precio final. Si los materiales cuestan solo 2%, entonces todo lo demás, el 98% restante, es otra cosa. Es manufactura, ensamblaje, márgenes de ganancia, intermediarios, procesos ineficientes, burocracia, empresas que cobran demasiado porque siempre se ha hecho así. Elon se dio cuenta de que si construía el cohete él mismo, si controlaba cada paso del proceso, si eliminaba todas las capas innecesarias, podía reducir el costo de manera dramática. Y eso es exactamente lo que hizo con SpaceX. Hoy en día, un lanzamiento de SpaceX cuesta alrededor de 60 millones de dólares menos que sus competidores, y están trabajando para reducirlo aún más. Pero aquí está lo importante para ti. Lo que hizo no fue magia, no fue suerte, no fue porque tuviera recursos infinitos, fue porque pensó diferente, porque en lugar de aceptar el precio como una realidad inmutable, fue hasta los principios fundamentales y reconstruyó desde ahí. Ahora déjame explicarte qué significa realmente pensar desde primeros principios, porque esto va a cambiar cómo enfrentas cualquier problema en tu vida. La mayoría de las personas piensa por analogía. Eso significa que miran cómo se han resuelto problemas similares en el pasado y tratan de hacer lo mismo o mejorarlo un poco. Si quieres ganar más dinero, miras cómo otros ganan dinero. Consigues un trabajo, pides un aumento, tal vez cambias de empresa. Si quieres iniciar un negocio, miras qué negocios funcionan y tratas de replicarlos. Si quieres invertir, haces lo que todos hacen. Compras acciones, tal vez bienes raíces, sigues los consejos que encuentras en Internet. No hay nada malo con esto, es lo que funciona para la mayoría de las personas. Pero aquí está el problema. Si haces lo que todos hacen, obtendrás los resultados que todos obtienen. Y si quieres resultados extraordinarios, necesitas pensar de manera extraordinaria. Pensar desde primeros principios significa que ignoras completamente cómo se han hecho las cosas antes. En lugar de preguntar cómo otros resolvieron este problema, preguntas cuál es la verdad fundamental detrás de este problema. Descompones todo hasta llegar a las verdades básicas que sabes que son ciertas, las leyes de la física, las realidades de la matemática, los hechos verificables. Y desde ahí construyes tu solución desde cero. Es como si tomaras un edificio completo, lo demolieras hasta los cimientos y luego reconstruyeras algo completamente nuevo con los mismos materiales, pero con un diseño totalmente diferente. Suena complicado, pero déjame mostrarte cómo puedes aplicar esto en tu vida de una manera práctica y sencilla. Digamos que tu problema es que no ganas suficiente dinero. La forma tradicional de pensar es, necesito un mejor trabajo.
Necesito más educación. Necesito aprender una nueva habilidad. Necesito pedir un aumento. Y todas esas son respuestas válidas que pueden funcionar. Pero ahora pensemos desde primeros principios. La pregunta fundamental es, ¿qué es el dinero realmente? Y la respuesta es que el dinero es una representación de valor. Cuando alguien te paga, está intercambiando dinero por valor, que tú proporcionas. Entonces la pregunta real no es, ¿cómo consigo más dinero? La pregunta real es, ¿cómo puedo proporcionar más valor? Y ahí es donde todo cambia. Porque ahora no estás limitado por las opciones tradicionales de empleo, ascensos, títulos universitarios. Ahora estás preguntando, ¿qué valor puedo crear? ¿Qué problemas puedo resolver? ¿Qué necesidades existen que yo puedo satisfacer? Y esa pregunta te abre un universo completamente diferente de posibilidades. Déjame darte un ejemplo concreto de cómo alguien podría aplicar esto. Imagina que trabajas en una oficina ganando $3,000 al mes y quieres ganar más. El pensamiento por analogía dice, busca otra empresa que pague mejor, negocia un aumento, consigue una certificación. Pero el pensamiento de primeros principios pregunta, ¿qué valor estoy creando realmente en mi trabajo? Y tal vez descubres que eres excelente resolviendo un tipo específico de problema. Digamos que eres muy bueno organizando procesos caóticos y haciendo que los equipos trabajen más eficientemente. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿cuántas empresas tienen este problema? Y la respuesta es miles, tal vez millones. Entonces preguntas, ¿puedo resolver este problema para otras empresas además de mi empleador actual? Y la respuesta es sí. Ahora ya no estás pensando en conseguir un trabajo mejor, estás pensando en crear un servicio de consultoría, en ofrecer tu habilidad directamente al mercado, en cobrar no por tu tiempo, sino por el valor que produces. Esa es la diferencia entre pensar por analogía y pensar desde primeros principios. O tomemos otro ejemplo más básico. Digamos que gastas demasiado dinero y quieres ahorrar. El pensamiento tradicional dice, haz un presupuesto, corta gastos innecesarios, usa cupones. Pensamiento desde primeros principios pregunta, ¿por qué gasto dinero en primer lugar? Y la respuesta fundamental es que gastas dinero para satisfacer necesidades o deseos. Entonces la pregunta se convierte en, ¿cuáles de mis gastos realmente satisfacen necesidades y cuáles solo creo que lo hacen porque es lo que todos hacen? Tal vez descubres que pagas por un auto costoso porque crees que necesitas un auto confiable para ir al trabajo. Pero si piensas desde primeros principios, la necesidad real es transportarte del punto A al punto B de manera confiable. Y hay 10 formas diferentes de satisfacer esa necesidad. Algunas cuestan 10 veces menos que un auto nuevo. O tal vez pagas por cable y servicios de streaming porque crees que necesitas entretenimiento. Pero la necesidad real es satisfacción, conexión, descanso. Y esas necesidades se pueden satisfacer de maneras que no cuestan nada o cuestan muy poco. Aquí está el poder real de pensar desde primeros principios. No se trata solo de resolver problemas, se trata de ver oportunidades que otros no ven. Cuando todos están copiando lo que funciona, creando pequeñas variaciones de lo mismo, tú puedes crear algo completamente nuevo porque estás construyendo desde los fundamentos. Esto es lo que hizo Elon con Tesla. Todos los fabricantes de autos estaban tratando de hacer autos eléctricos que se parecieran a autos normales, que funcionaran como autos normales, que costaran como autos normales. Elon preguntó, ¿qué es un auto realmente? Y la respuesta es un dispositivo que transporta personas de un lugar a otro. Entonces preguntó, ¿cuál es la mejor manera de hacer eso? Y decidió que en lugar de tratar de competir con autos de gasolina en su propio terreno, iba a crear algo completamente diferente. Un auto que fuera mejor en aceleración, mejor en tecnología, mejor en experiencia de usuario. Y lo logró porque no estaba limitado por cómo se habían hecho los autos en el pasado. Ahora déjame darte los pasos exactos de cómo puedes aplicar pensamiento de primeros principios a cualquier área de tu vida. Primero, identifica el problema o la meta que tienes. Segundo, pregunta ¿cuál es la verdad fundamental detrás de esto? ¿Qué es lo que realmente estoy tratando de lograr? Tercero, descompone el problema en sus partes más básicas. Ignora todas las suposiciones sobre cómo debe hacerse. Cuarto, pregunta ¿qué es verdad que puedo verificar? ¿Qué son hechos y qué son solo convenciones o tradiciones? Quinto, desde esas verdades fundamentales, construye tu solución desde cero. Y aquí está lo más importante. No te preguntes cómo se ha hecho esto antes. Pregúntate cómo debería hacerse si empezaras con una pizarra en blanco.
Esa pregunta es la que cambia todo, porque te libera de las limitaciones del pasado y te permite ver posibilidades que otros no pueden ver. Y cuando ves posibilidades que otros no ven, cuando creas valor que otros no pueden crear, el dinero fluye hacia ti de manera natural porque te has convertido en alguien valioso en lugar de solo alguien que busca dinero. Ahora que entiendes qué es el pensamiento de primeros principios, déjame llevarte un nivel más profundo, porque hay algo que la mayoría de las personas no entiende sobre esta forma de pensar. No se trata solo de hacer preguntas diferentes, se trata de tener el coraje de actuar sobre las respuestas que encuentras, incluso cuando te dicen que estás loco. Porque aquí está la realidad. Cuando encuentras una verdad fundamental que nadie más ha visto o que todos están ignorando, esa verdad va a contradecir lo que todos están haciendo. Y cuando haces algo diferente a lo que todos hacen, los demás no van a entender, van a cuestionar tus decisiones, van a decirte que te estás equivocando. Elon experimentó esto constantemente. Cuando dijo que iba a hacer los cohetes más baratos, los ingenieros de la industria espacial se rieron. Cuando dijo que los autos eléctricos serían mejores que los de gasolina, los fabricantes tradicionales lo ignoraron. El pensamiento de primeros principios no solo requiere inteligencia, requiere convicción profunda en lo que descubres. Esto nos lleva a algo que se llama la trampa del pensamiento convencional y es probablemente la cosa más peligrosa para tu futuro financiero, aunque no lo veas. La trampa funciona de la siguiente manera. Cuando estamos creciendo, todos nos enseñan cómo se hacen las cosas. Los padres nos dicen, estudia mucho, consigue un buen trabajo, ahorra dinero. Los profesores nos enseñan las respuestas correctas, no cómo cuestionar las preguntas. La sociedad nos dice que el camino exitoso es ir a la universidad, trabajar durante 40 años, jubilarte con una pensión. Y estas ideas se instalan tan profundo en nuestra mente que empezamos a creerlas como si fueran leyes del universo. Pero no son leyes, son convenciones, son formas en que las cosas se hacían antes en un mundo diferente, con condiciones diferentes. El mundo ha cambiado enormemente en los últimos 20 años, pero la forma en que pensamos sobre el dinero y el éxito sigue siendo la misma de hace 50 años. Y esa desconexión entre la realidad actual y las creencias antiguas es la razón por la que la mayoría de las personas no logra avanzar. Déjame darte un ejemplo de cómo esta trampa funciona en la vida real. Imagina que quieres aprender una nueva habilidad profesional. El pensamiento convencional dice inscríbete en una universidad, obtén un título, espera 4 años, gasta 10 o 20 mil dólares en educación, y hace 15 años eso era probablemente la única opción viable. Pero si piensas desde primeros principios, te preguntas ¿qué necesito realmente aprender? No un título. Necesito conocimiento y habilidades específicas. Y hoy, en el año que estamos, puedes aprender casi cualquier cosa desde tu teléfono, desde tu casa, de manera gratuita o por una fracción de lo que cuesta la universidad. Los cursos online, los mentores en Internet, los proyectos prácticos han cambiado completamente la ecuación. La persona que sigue pensando que necesita ir a la universidad para aprender está operando desde un modelo mental obsoleto que le va a costar años de tiempo y miles de dólares en oportunidades perdidas. Aquí viene algo que es fundamental para que realmente puedas aplicar el pensamiento de primeros principios en tu vida. Necesitas desarrollar lo que llamemos mentalidad de preguntas desafiantes. La mayoría de las personas acepta las respuestas que les da la sociedad sin cuestionarlas. Te dicen que el dinero es malo y lo aceptas. Te dicen que necesitas un trabajo seguro y lo aceptas. Te dicen que invertir es peligroso y lo aceptas. Pero pensar desde primeros principios significa que nada es sagrado, nada es intocable, todo puede ser cuestionado. Cuando alguien te dice que algo se hace de cierta manera, la primera pregunta que debe surgir en tu mente es ¿pero por qué? ¿Por qué se hace así? ¿Quién decidió que así era la manera correcta? ¿Cuándo fue la última vez que alguien verificó si es real o solo es tradición? Estas preguntas invierten los cimientos sobre los que la mayoría de las personas construye su vida financiera. Elon habló en una entrevista sobre algo que él llama el costo oculto de no pensar desde primeros principios, y es un concepto que te va a quedar grabado en la mente. Dijo que la mayoría de las personas pasan su vida entera resolviendo problemas de la manera equivocada, no porque sean ignorantes, sino porque nunca se detienen a preguntar si estaban resolviendo el problema correcto en primer lugar.
Es como si alguien pidiera indicaciones para llegar a un lugar y otro le diera el camino más corto, pero nadie se detuvo a preguntar si ese lugar era donde realmente necesitaban ir. En finanzas y en la vida en general, esto pasa todo el tiempo. Las personas trabajan más duro, optimizan su rutina, cortan gastos, hacen todo lo que los expertos dicen que deben hacer, pero nunca preguntan si estaban enfocándose en lo correcto desde el principio. El pensamiento de primeros principios te da la capacidad de detenerte, ver el panorama completo y asegurarte de que estás resolviendo el problema real, no solo el problema que te dieron resuelto. Ahora hablemos de cómo aplicar esto específicamente a las decisiones de dinero que enfrentas todos los días, porque ahí es donde va a notar la mayor diferencia. Piensa en la decisión más grande que tomas con tu dinero cada mes. Probablemente es pagar por donde vives. El pensamiento convencional dice que necesitas pagar un alquiler cómodo o comprar una casa en un buen vecindario, porque eso es lo que los adultos responsables hacen. Pero desde primeros principios, la pregunta es, ¿cuál es la necesidad real que satisface tener un lugar donde vivir? La necesidad es tener un espacio seguro, privado y funcional desde donde puedas trabajar y descansar. Una vez que identificas esa necesidad real, puedes ver 10 opciones diferentes que la satisfacen, a precios completamente diferentes, y la persona que elige inteligentemente basándose en la necesidad real en lugar de las expectativas sociales, va a ahorrar cientos o miles de dólares al año que puede invertir y hacer crecer. Esto mismo se aplica a las decisiones de carrera y negocio que enfrentas. Cuando la mayoría de las personas decide cambiar de trabajo o buscar un aumento, piensa en cuánto dinero necesitan, miran los sueldos del mercado y toman decisiones basándose en ese marco. Pero desde primeros principios, la pregunta cambia completamente. En lugar de ¿cuánto paga este trabajo?, te preguntas ¿qué problema estoy resolviendo que justifica ese ingreso? Y cuando haces esa pregunta, te das cuenta de algo poderoso. Las personas que ganan más no ganan más porque son más inteligentes o más talentosas, ganan más porque resuelven problemas más grandes o resuelven problemas grandes mejor que otros. Entonces, la estrategia no es buscar un trabajo que pague más. La estrategia es volverte tan bueno resolviendo un problema específico que el mercado no tenga otra opción más que pagarte lo que vales. Y esa es una posición mucho más fuerte, más estable y más lucrativa que simplemente buscar el mejor sueldo disponible. Déjame compartirte algo que Elon hace de manera consistente que muy pocas personas practican y que tiene un impacto brutal en los resultados que obtienes. Se llama el ejercicio de la pizarra en blanco. Cada cierto tiempo, Elon toma un papel, escribe la meta que quiere lograr y luego actúa como si estuviera comenzando completamente desde cero. Ignora todo lo que ha hecho antes, ignora los recursos que tiene, ignora los conocidos que tiene. Se pregunta, si yo no supiera nada sobre cómo se hace esto, si estuviera comenzando completamente desde cero, ¿cuál sería la manera más inteligente de llegar ahí? Y lo que descubre en ese ejercicio es impresionante, porque cuando sacas de la ecuación todo lo que ya sabes y todo lo que ya has intentado, cuando te obligas a pensar desde la nada, tu cerebro se activa de una manera completamente diferente. Se genera creatividad, se encuentran caminos que estaban invisibles y las soluciones que emergen son frecuentemente mejores que cualquier cosa que se haya intentado antes. Y esto es algo que puedes hacer tú hoy mismo. No necesitas ser millonario, no necesitas recursos, solo necesitas un papel, tiempo para pensar y la voluntad de ignorar temporalmente todo lo que crees saber. El poder de la pizarra en blanco conecta directamente con algo más profundo sobre la naturaleza de los problemas que enfrentamos. La mayoría de las personas carga con un peso invisible que les impide ver soluciones claras. Ese peso se llama las decisiones pasadas. Cuando ya has invertido tiempo, dinero o emoción en algo, es extremadamente difícil ver que tal vez ese algo no es lo correcto. Los psicólogos lo llaman sesgo del costo hundido. Es cuando sigues haciendo algo no porque tiene sentido, sino porque ya invertiste mucho en ello. Piensa en cuántas personas siguen en trabajos que odian porque ya invirtieron años estudiando para esa carrera. Piensa en cuántas personas siguen en negocios que no crecen porque ya invirtieron mucho dinero en ellos. El pensamiento de primeros principios combinado con la pizarra en blanco es la herramienta más poderosa para romper ese patrón,
porque te obliga a evaluar las cosas como si las estuvieras viendo por primera vez, sin el peso de todo lo que ya invertiste. Para cerrar este bloque, quiero que entiendas algo que conecta todo lo que hemos hablado hasta este punto. El pensamiento de primeros principios no es solo una técnica, no es solo una herramienta, es una forma completamente diferente de relacionarte con el mundo y con el dinero. Es la diferencia entre ser un consumidor de la realidad y ser un creador de la realidad. La mayoría de las personas acepta la realidad tal como la encuentran, acepta los precios que les dan, acepta los salarios que les ofrecen, acepta las limitaciones que les impone la sociedad. Pero las personas que piensan desde primeros principios no aceptan esa realidad, la cuestionan, la descomponen y construyen su propia realidad desde los fundamentos. Y la ironía más grande es que esto no es un privilegio de los millonarios, es un derecho de cualquier persona que decida practicarlo. La única cosa que separa a las personas que transforman su vida financiera de las que no, muchas veces no es dinero, no es talento, no es suerte, es simplemente la capacidad de hacer preguntas diferentes a las que todos hacen y tener el coraje de actuar sobre las respuestas que encuentran. Ahora que entiendes qué es el pensamiento de primeros principios, déjame llevarte un nivel más profundo porque hay algo que la mayoría de las personas no entiende sobre esta forma de pensar. No se trata solo de hacer preguntas diferentes, se trata de tener el coraje de actuar sobre las respuestas que encuentras, incluso cuando te dicen que estás loco, porque aquí está la realidad. Cuando encuentras una verdad fundamental que nadie más ha visto o que todos están ignorando, esa verdad va a contradecir lo que todos están haciendo. Y cuando haces algo diferente a lo que todos hacen, los demás no van a entender. Van a cuestionar tus decisiones. Van a decirte que te estás equivocando. Elon experimentó esto constantemente. Cuando dijo que iba a hacer los cohetes más baratos, los ingenieros de la industria espacial se rieron. Cuando dijo que los autos eléctricos serían mejores que los de gasolina, los fabricantes tradicionales lo ignoraron. El pensamiento de primeros principios no solo requiere inteligencia, requiere convicción profunda en lo que descubres. Esto nos lleva a algo que se llama la trampa del pensamiento convencional, y es probablemente la cosa más peligrosa para tu futuro financiero, aunque no lo veas. La trampa funciona de la siguiente manera. Cuando estamos creciendo, todos nos enseñan cómo se hacen las cosas. Los padres nos dicen, estudia mucho, consigue un buen trabajo, ahorra dinero. Los profesores nos enseñan las respuestas correctas, no cómo cuestionar las preguntas. La sociedad nos dice que el camino exitoso es ir a la universidad, trabajar durante 40 años, jubilarte con una pensión. Y estas ideas se instalan tan profundo en nuestra mente que empezamos a creerlas como si fueran leyes del universo. Pero no son leyes, son convenciones. Son formas en que las cosas se hacían antes en un mundo diferente con condiciones diferentes. El mundo ha cambiado enormemente en los últimos 20 años, pero la forma en que pensamos sobre el dinero y el éxito sigue siendo la misma de hace 50 años, y esa desconexión entre la realidad actual y las creencias antiguas es la razón por la que la mayoría de las personas no logra avanzar. Déjame darte un ejemplo de cómo esta trampa funciona en la vida real. Imagina que quieres aprender una nueva habilidad profesional. El pensamiento convencional dice, inscríbete en una universidad, obtén un título, espera 4 años, gasta 10 o 20 mil dólares en educación, y hace 15 años eso era probablemente la única opción viable. Pero si piensas desde primeros principios, te preguntas qué necesito realmente aprender. No un título, necesito conocimiento y habilidades específicas. Y hoy, en el año que estamos, puedes aprender casi cualquier cosa desde tu teléfono, desde tu casa, de manera gratuita o por una fracción de lo que cuesta la universidad. Los cursos online, los mentores en Internet, los proyectos prácticos han cambiado completamente la ecuación. La persona que sigue pensando que necesita ir a la universidad para aprender está operando desde un modelo mental obsoleto que le va a costar años de tiempo y miles de dólares en oportunidades perdidas. Aquí viene algo que es fundamental para que realmente puedas aplicar el pensamiento de primeros principios en tu vida. Necesitas desarrollar lo que llamemos mentalidad de preguntas desafiantes. La mayoría de las personas acepta las respuestas que les da la sociedad sin cuestionarlas. Te dicen que el dinero es malo y lo aceptas. Te dicen que necesitas un trabajo seguro y lo aceptas. Te dicen que invertir es peligroso y lo aceptas. Pero pensar desde primeros principios significa que nada es sagrado, nada es intocable. Todo puede ser cuestionado. Cuando alguien te dice que algo se hace de cierta manera, la primera pregunta que debe surgir en tu mente es ¿pero por qué? ¿Por qué se hace así? ¿Quién decidió que así era la manera correcta? ¿Cuándo fue la última vez que alguien verificó si es real o solo es tradición? Estas preguntas invierten los cimientos sobre los que la mayoría de las personas construye su vida financiera.
Elon habló en una entrevista sobre algo que él llama el costo oculto de no pensar desde primeros principios, y es un concepto que te va a quedar grabado en la mente. Dijo que la mayoría de las personas expende su vida entera resolviendo problemas de la manera equivocada, no porque sean ignorantes, sino porque nunca se detienen a preguntar si estaban resolviendo el problema correcto en primer lugar. Es como si alguien pidiera indicaciones para llegar a un lugar y otro le diera el camino más corto, pero nadie se detuvo a preguntar si ese lugar era donde realmente necesitaban ir. En finanzas y en la vida en general, esto pasa todo el tiempo. Las personas trabajan más duro, optimizan su rutina, cortan gastos, hacen todo lo que los expertos dicen que deben hacer, pero nunca preguntan si estaban enfocándose en lo correcto desde el principio. El pensamiento de primeros principios te da la capacidad de detenerte, ver el panorama completo y asegurarte de que estás resolviendo el problema real, no solo el problema que te dieron resuelto. Ahora hablemos de cómo aplicar esto específicamente a las decisiones de dinero que enfrentas todos los días, porque ahí es donde vas a notar la mayor diferencia. Piensa en la decisión más grande que tomas con tu dinero cada mes. Probablemente es pagar por donde vives. El pensamiento convencional dice que necesitas pagar un alquiler cómodo o comprar una casa en un buen vecindario, porque eso es lo que los adultos responsables hacen. Pero desde primeros principios la pregunta es, ¿cuál es la necesidad real que satisface tener un lugar donde vivir? La necesidad es tener un espacio seguro, privado y funcional desde donde puedas trabajar y descansar. Una vez que identificas esa necesidad real, puedes ver 10 opciones diferentes que la satisfacen, a precios completamente diferentes. Y la persona que elige inteligentemente basándose en la necesidad real, en lugar de las expectativas sociales, va a ahorrar cientos o miles de dólares al año que puede invertir y hacer crecer. Esto mismo se aplica a las decisiones de carrera y negocio que enfrentas. Cuando la mayoría de las personas decide cambiar de trabajo o buscar un aumento, piensa en cuánto dinero necesitan, miran los sueldos del mercado y toman decisiones basándose en ese marco. Pero desde primeros principios la pregunta cambia completamente. En lugar de ¿cuánto paga este trabajo?, te preguntas ¿qué problema estoy resolviendo que justifica ese ingreso? Y cuando haces esa pregunta te das cuenta de algo poderoso. Las personas que ganan más no ganan más porque son más inteligentes o más talentosas. Ganan más porque resuelven problemas más grandes o resuelven problemas grandes mejor que otros. Entonces, la estrategia no es buscar un trabajo que pague más. La estrategia es volverte tan bueno resolviendo un problema específico que el mercado no tenga otra opción más que pagarte lo que vales. Y esa es una posición mucho más fuerte, más estable y más lucrativa que simplemente buscar el mejor sueldo disponible. Déjame compartirte algo que Elon hace de manera consistente que muy pocas personas practican y que tiene un impacto brutal en los resultados que obtienes. Se llama el ejercicio de la pizarra en blanco. Cada cierto tiempo, Elon toma un papel, escribe la meta que quiere lograr y luego actúa como si estuviera comenzando completamente desde cero. Ignora todo lo que ha hecho antes, ignora los recursos que tiene, ignora los conocidos que tiene. Se pregunta, si yo no supiera nada sobre cómo se hace esto, si estuviera comenzando completamente desde cero, ¿cuál sería la manera más inteligente de llegar ahí? Y lo que descubre en ese ejercicio es impresionante, porque cuando sacas de la ecuación todo lo que ya sabes y todo lo que ya has intentado, cuando te obligas a pensar desde la nada, tu cerebro se activa de una manera completamente diferente. Se genera creatividad, se encuentran caminos que estaban invisibles y las soluciones que emergen son frecuentemente mejores que cualquier cosa que se haya intentado antes. Y esto es algo que puedes hacer tú hoy mismo. No necesitas ser millonario, no necesitas recursos, solo necesitas un papel, tiempo para pensar y la voluntad de ignorar temporalmente todo lo que crees saber. El poder de la pizarra en blanco conecta directamente con algo más profundo sobre la naturaleza de los problemas que enfrentamos. La mayoría de las personas carga con un peso invisible que les impide ver soluciones claras. Ese peso se llama las decisiones pasadas. Cuando ya has invertido tiempo, dinero o emoción en algo, es extremadamente difícil ver que tal vez ese algo no es lo correcto. Los psicólogos lo llaman sesgo del costo hundido. Es cuando sigues haciendo algo no porque tiene sentido, sino porque ya invertiste mucho en ello. Piensa en cuántas personas siguen en trabajos que odian porque ya invirtieron años estudiando para esa carrera. Piensa en cuántas personas siguen en negocios que no crecen porque ya invirtieron mucho dinero en ellos.
El pensamiento de primeros principios combinado con la pizarra en blanco es la herramienta más poderosa para romper ese patrón, porque te obliga a evaluar las cosas como si las estuvieras viendo por primera vez, sin el peso de todo lo que ya invertiste. Para cerrar este bloque, quiero que entiendas algo que conecta todo lo que hemos hablado hasta este punto. El pensamiento de primeros principios no es solo una técnica, no es solo una herramienta, es una forma completamente diferente de relacionarte con el mundo y con el dinero. Es la diferencia entre ser un consumidor de la realidad y ser un creador de la realidad. La mayoría de las personas acepta la realidad tal como la encuentran, acepta los precios que les dan, acepta los salarios que les ofrecen, acepta las limitaciones que les impone la sociedad. Pero las personas que piensan desde primeros principios no aceptan esa realidad, la cuestionan, la descomponen y construyen su propia realidad desde los fundamentos. Y la ironía más grande es que esto no es un privilegio de los millonarios, es un derecho de cualquier persona que decida practicarlo. La única cosa que separa a las personas que transforman su vida financiera de las que no, muchas veces no es dinero, no es talento, no es suerte. Es simplemente la capacidad de hacer preguntas diferentes a las que todos hacen y tener el coraje de actuar sobre las respuestas que encuentran.